Recordando el último ejemplo en el que contábamos el número de palabras que había en un string y lo hacíamos utilizando un flujo asociado a string, vamos a ver ahora con un poco más de detalle cómo podríamos hacerlo utilizando una función. Bien, la función encargada va a ser la función numpalabras que recibe un string y devuelve un número entero. Visto el prototipo, nada nos hace suponer que se va a procesar utilizando flujos asociados a string. Bien, en la línea include, recuerde, observe que tenemos que incluir ese string para poder realizar el procesamiento. Si observamos la función main, nada, de nuevo nos hace indicar que se vayan a utilizar flujos. Observe cómo se declara un dato string, se lee y se llama a la función pasándole el argumento cat para que realice el cálculo sobre este string. Bien, internamente a la función es donde aparece todo lo que hemos visto antes. En el caso desde el punto de vista de la función, observe que devuelve un entero, por lo tanto declaramos un dato entero y devolvemos una copia de ese valor. Y el procesamiento que se hace es el que hemos nombrado anteriormente. El flujo iString o el dato iString es un dato local a la función. Por lo tanto, una vez que la función termina su ejecución, ese objeto desaparece al ser un dato local. Entonces, una vez hecha la asignación de la cadena del dato string al flujo, recuerde que utilizábamos un ciclo while de forma que mientras fuera posible extraer palabras del flujo, íbamos aumentando el contador de uno en uno. Bien, con esta misma idea vamos a escribir ahora una nueva función. En este caso, la función se encarga de eliminar los espacios innecesarios entre las palabras que componen una cadena. Esa cadena viene dada en forma de un string. Por ejemplo, dada una cadena como esta, daba Lea Roza la Zorra Labat, como puede ver, con un número de tabuladores y espacios en blanco arbitrario entre las palabras que componen ese string, el resultado que queremos es el que aparece abajo. Solamente un espacio en blanco entre las distintas palabras que componen la cadena. Desde el punto de vista externo a la función, pues vemos que se hace o que tenemos una línea include para poder gestionar flujos asociados a string y luego la función que nos va a realizar la transformación es la que vemos aquí. Es una función que recibe un string y devuelve un string. Recibe el string original, devuelve el string comprimido. De nuevo, desde el punto de vista del prototipo, nada nos hace suponer que el procesamiento se haga utilizando flujos. Y desde el punto de vista de la función main, tampoco, porque se realiza la lectura de la cadena original, se llama a la función y finalmente se muestran tanto la original como la comprimida. Bien, es dentro de la función donde intervienen los flujos asociados a string. Digo los flujos porque ahora tenemos dos. Tenemos un flujo que se asocia a la cadena original, aquí lo tenemos, y siguiendo el mismo procedimiento que vimos antes, un flujo de entrada input y string stream llamado ISS que se asocia a cat, la cadena original, la que contiene los datos con separadores arbitrarios. Y declaramos un flujo de salida output o string stream, es la clase, llamado OSS, que va a contener la cadena comprimida. Inicialmente está vacía. El constructor hace que este flujo inicialmente esté vacío. De nuevo, utilizamos un dato local de tipo string para ir leyendo palabras, de manera que como la primera, extraemos la primera palabra de la cadena o del flujo de entrada, aquí lo tenemos, y de la misma forma que la extraemos, la insertamos en el flujo de salida. Por lo tanto, palabra leída, palabra escrita. Y a partir de ese momento, lo que vamos a hacer es, mientras podamos seguir leyendo palabras, en el flujo de salida insertamos la palabra, pero precedida por un espacio en blanco. Por lo tanto, observe cómo este ciclo se va saltando todos los separadores y se salta los separadores porque utilizamos el operador mayor-mayor, extrae una palabra y si ha podido extraer la palabra, coloca un espacio en blanco y la palabra extraída. Por eso la primera palabra debe tratarse de forma independiente, de forma separada al resto.
Si el flujo tuviera una sola palabra, simplemente la palabra leída se escribiría sin ningún espacio en blanco delante ni detrás. Si el flujo tuviera o no tuviera ninguna palabra, fracasaría esta instrucción, no se escribiría nada y como hay un fin de fichero en el flujo de entrada, no se ejecutaría ninguna instrucción del ciclo while y simplemente pues la cadena resultante sería una cadena vacía. Bien, pues para componer el resultado, recuerde que ahora mismo las palabras que hemos ido insertando en el flujo de salida están separadas por un espacio en blanco, pero están en un flujo, no están guardadas en una cadena, que es nuestro objetivo. Por lo tanto, ahora tenemos que utilizar la otra versión de STR, que es la que permite asociar un flujo a una cadena. En este caso es un flujo asociado a una cadena para salida. Bien, observe que no necesitamos ningún argumento, STR no necesita ningún argumento, porque lo que hacemos es el flujo OSS se convierte en un string y el resultado, aquí lo tenemos, se copia en este string. Por lo tanto, fíjese qué simplicidad y qué forma tan interesante de procesar los datos. Recuerdo, empezamos asociando un flujo a una cadena y empezamos declarando un flujo. Ese flujo asociado a cadena inicialmente está vacío. Bien, vamos leyendo del flujo de entrada, o lo que es lo mismo, extrayendo palabras de la cadena original y dejándolos en el flujo de salida. Y cuando terminamos, ese flujo de salida lo convertimos en una cadena, en un string, con el resultado. Y el último de los ejemplos debe tenerlo en cuenta porque seguramente le va a ser muy útil cuando tenga que reescribir los métodos toString de las clases con las que hemos estado trabajando, porque después de todo, recuerde que cuando creamos un string a partir de un objeto matriz, de un objeto secuencia, e insertamos en ese string, más que insertamos, perdón la palabra, añadimos a ese string que vamos componiendo poco a poco un número, el formato de los números que vamos añadiendo no lo controlamos, entre comillas, porque al añadir un número a una cadena lo hacemos utilizando el método toString de C++ y ese método simplemente nos inserta los números con un formato preestablecido que posiblemente no es el que nos interese o el que nos gustara. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo utilizando flujos de salida podemos personalizar esa manera en la que vamos a escribir los datos, de forma que podemos componer un string con el formato que nos interese, utilizando un flujo, claro, y una vez que tengamos la composición hecha en el flujo, lo podemos convertir a un string y ya lo podemos añadir a nuestra cadena que tiene el resultado del método toString. Bien, en principio el ejemplo lo vamos a hacer con un programa que se va a llamar genera y que nos permite generar, en principio, nombres de ficheros. Los nombres tienen un patrón que es el siguiente. Una parte común, que es la que nosotros indicamos mediante un argumento, de forma que si ejecutamos el programa, como ve usted aquí, genera, y la parte común es mis datos, el programa va a generar una serie de nombres de ficheros donde todos empiezan con mis datos. Y a continuación le decimos cuántos queremos generar, 10. Eso significa que se van a crear, entre comillas, los nombres, mis datos, subrayado 001, 002, etc. Bien, observe que estamos dando formato utilizando 3 casillas de ancho, rellenando los huecos con el carácter 0. Y finalmente, bueno, estamos añadiéndole un punto .dat. Si intenta realizar esto sin utilizar flujos, lo va a encontrar, en fin, tedioso, porque debe usted tener en cuenta cuántas cifras tiene el número para generar más o menos ceros por delante. Téngalo en cuenta. Intente hacerlo, es un poco tedioso. Utilizando flujos resulta
Sencillo. Veamos por qué. Bueno, en la primera parte sería comprobar el número de argumentos. Lo dejamos porque está más que trabajado. Y una vez que los argumentos son correctos, simplemente consiste en ejecutar un ciclo for. Porque si tenemos que generar 10 nombres de fichero, pues un ciclo for que dé tantas vueltas como nos interesa. Bien, como tenemos que generar cadenas, necesitamos un flujo de salida. En ese caso, el flujo le vamos a llamar OSS, es un flujo o string stream. En cada vuelta vamos a mandar la siguiente información. La parte común es argv1. En nuestro caso, la parte común era, en la ejecución era mis datos. Bien, eso es lo que estamos mandando al flujo de salida, mis datos. Después un carácter subrayado y ahora donde personalizamos la salida. Con 3 caracteres de ancho y rellenando los huecos con un 0, insertamos i. Aquí está, i va desde 1 hasta 10 en nuestra ejecución, por lo tanto se genera 001, 002, punto suspensivo. Y a continuación, punto .dat. Bien, pues en cada iteración se compone el nombre utilizando, como puede ver, los modificadores que nos permiten dar el formato adecuado a nuestros datos. Y eso se hace sobre un flujo. Una vez que esa cadena, bueno, que esa información está ya compuesta en el flujo, la traspasamos a una cadena. Y lo hacemos, pues como vimos anteriormente, utilizando el método str sin argumentos, de forma que el contenido del flujo OSS lo traspasamos a una cadena, en este caso la cadena nombre fichero. Bien, en este caso lo único que hacemos es enviarlo a cout para ver su contenido. De manera que, como más detalle, aquí lo puede ver. Si esta es la parte común, mis datos, se muestra la primera parte, después con 3 casillas de ancho, aquí tenemos esas 3 casillas dispuestas, con un relleno de 0 e insertando i. Cuando i vale 1, estamos insertando en el flujo los caracteres 00, 1. Y a continuación se añade .dat. Y eso es lo que nos sirve como origen de datos al string. Finalmente, esto es nuestro resultado. Tenga en cuenta que el objeto OString stream OSS, en este ejemplo concreto, está declarado dentro del ciclo for. Eso significa que en cada vuelta del ciclo for se crea un flujo y, al acabar la iteración, se libera. Se crea, se elimina, se crea, se elimina. Es un objeto local al ciclo. Si quisiera evitar esa tarea repetitiva de creación y eliminación, tendría la opción de declarar el flujo antes del ciclo for, pero recuerde que para la siguiente iteración necesitaría limpiarlo. Me explico. Podría declarar el ciclo aquí, antes de la primera iteración. Una vez finalizada la primera iteración y cuando ya tiene la información traspasada al string, simplemente tendría que hacer un clear sobre ese flujo para establecer sus valores, limpiar todo el estado y que se quede limpio el flujo para la siguiente iteración. Eso se haría justo antes de las llaves. Cuando vuelve al ciclo for, para la siguiente iteración nos encontramos con un flujo vacío, se rellena de la misma forma y una vez que componemos la cadena volvemos a liberarlo, a limpiarlo, a restablecerlo, a hacer un reset con un clear y así sucesivamente. Por lo tanto tiene esas dos opciones. Flujo declarado fuera y un clear al final de cada iteración o simplemente un flujo que se declara dentro del ciclo y en cada iteración, por su propia naturaleza o por el ámbito donde está declarado, se creará en cada vuelta. Bien, esperamos que pueda sacar partido a esta nueva forma de procesar datos porque resulta verdaderamente interesante. Pues de la misma forma que hemos declarado flujos asociados a cadenas, podremos ahora trabajar con flujos asociados a ficheros. No es más que seguir explotando la herencia de clases de entrada-salida.